Qué divertido estos filtros. Hola, tenemos una charla. Bueno, miren que me encantan estos filtros. Me copé probando filtros. Ahí está. Hola. Bueno, no sé si saben de qué tenemos la charla. Hola, buenos días. Vamos a ver si puedo escribir acá un comentario. Charla de plantas medicinales. Ahí está. A ver si puedo. Hola, ¿cómo están? Estoy tratando de fijar el comentario de charla de plantas medicinales. A ver, pero no sé cómo fijarlo, así que ya está, no pasa nada. Ahí está, fijar, pude. Hola, ¿cómo están? Hola. Hola. Plutón en Escorpio. Sos vos, Felicita, estoy viendo la imagen. Bueno, hoy vamos a tener una charla de cómo mejorar tu calidad de vida con plantas medicinales, ¿sí? Así que podemos ir charlando. Lo que está bueno, que es interesante, es que puedan hacer preguntas, así lo hacemos dinámico, mientras yo les voy contando como algunas cosas de plantas medicinales, de usos comunes de las plantas. Hola, bienvenidas a todas las que se van sumando. Digo todas porque creo que hay mujeres. No hay hombres. Bueno, a todas y a todos. Bueno, voy a empezar a hablar un poco de lo que representa la medicina herbal hoy en día. Hola, Juli. Lo que representa la medicina herbal, ¿no? La fitomedicina hoy en día en la salud es fundamental, y me gustaría como hablarles por qué de esto y por qué es tan importante empezar a aplicar este saber a nuestra salud. Y para entenderlo está bueno ver como un poco la diferencia de cómo se actúa en la medicina alopática y cómo se actúan en las medicinas ancestrales, ¿no? Y que lo que yo trato de hacer es un poco unir, ¿no? el saber científico con el saber ancestral, pero lo que me parece como importante es tener en cuenta como la diferencia de cómo actúa cada sistema. O sea, cómo actúa la medicina alopática en la mayoría de los casos es tratando de destruir la enfermedad, ¿sí? Y cómo actúan las medicinas ancestrales es integrando, ¿sí? Entonces esa es como una diferencia fundamental. ¿Y que por qué empiezo por esto para hablar de plantas? Porque esto es súper importante, porque si no entendemos la diferencia de estos conceptos, muchas veces, y un grave error, es querer meter al saber de las plantas medicinales con el uso de la medicina alopática, ¿sí? O sea, dicho de otro modo, queremos usar a las plantas medicinales como si fuesen pastillas, ¿sí? Y no se utiliza como si fuesen pastillas. Ese es un primer grave error. Bien. Bueno, Mica, después cuento algunas para sahumar. Entonces, esa es como la primer cosa a tener en cuenta, es no utilizar las plantas como si fuesen medicamentos, ¿sí? No son medicamentos, y un grave error en el uso de plantas que yo veo continuamente en mis clases es, bueno, no, pero esta planta yo la utilizo así y no sé si será la mejor planta para esta patología. Si yo estoy buscando la mejor planta para una determinada patología, lo que va a pasar es que voy a utilizar las plantas medicinales como si fuesen medicamentos, y las voy a utilizar erróneamente, ¿sí? Tenemos que desterrar esta forma de pensar de que las plantas medicinales se usan como medicamentos. No, pero ¿qué es lo que pasa? Estamos acostumbradas de que si me duele algo, bueno, no me tomo más el medicamento, ahora me tomo una planta medicinal. Eso está buenísimo. Lo que pasa es que el error es cuando quiero tratar una enfermedad, ¿sí? Y en vez de usar un medicamento uso una planta y espero que la planta actúe como debería actuar el medicamento, ¿sí? Y eso lo veo un montón. Entonces caemos
en el problema de decir, bueno, ¿qué planta cura la fibromialgia? ¿Qué planta cura la gastritis? ¿Qué planta cura tal cosa? Y eso está mal, ¿sí? Porque la planta no cura una enfermedad. Quien se cura es el ser humano y la planta acompaña, ¿sí? Fortalece órganos, ayuda al proceso digestivo, depurativo, sedante. Tenemos un montón de plantas que nos pueden ayudar y vamos a charlar un poco de eso. Pero una de las cosas más importantes es tener en cuenta esto, de que yo no puedo usarla como si fuese un medicamento ni esperar que actúe como un medicamento, porque no lo es. ¿Es mejor? ¿Es peor? Ni mejor ni peor. Yo les podría decir que es desde mi mirada más completa. Es una mirada, es un trabajo, el de las plantas medicinales, desde mi mirada más completo que los medicamentos, porque cada planta medicinal tiene muchos principios activos, ¿sí? Tiene varios principios activos. Entonces, lo que yo siempre les cuento en mis clases, en la formación de medicina herbal que doy, es esto, bueno, las plantas medicinales hay muchos principios activos y en el medicamento hay uno. Entonces, ¿por qué pensamos que el medicamento es mucho mejor y mucho más eficiente que una planta medicinal si la planta medicinal tiene un montón de componentes, ¿sí? Componentes que están estudiados además, o sea, se sabe, y componentes que actúan en conjunto para el beneficio de nuestro organismo, ¿sí? Entonces, fíjense qué importante e interesante y poderoso y efectiva es una planta medicinal que no solo tiene un principio activo, una sustancia que nos haga efecto en el organismo, sino que tiene muchas sustancias que actúan en conjunto para nuestro beneficio, ¿sí? Así que esto es fundamental, para mí base, ¿sí? Porque si me pusiera acá en este momento a repetir, te tomaste esta planta para esto, te tomaste esta otra para esto otro, la verdad que no, o sea, no, para mí no funciona así. No está bien el uso de plantas medicinales como veo que lo hace mucha gente, ¿sí? Entonces, la planta medicinal o las plantas medicinales actúan en todos nuestros cuerpos, cuerpo mental, físico y emocional. Entonces, lo que podemos esperar cuando tomamos plantas medicinales es tener efectos a nivel físico, mental y emocional, cosa que, fíjense que no sucede, ¿sí? No sucede con los medicamentos. El medicamento tiene un efecto directo sobre el cuerpo físico, ¿sí? Un poco para contarles también, no me presenté, no dije quién soy, empecé a hablar de plantas medicinales porque es lo que amo. Pero bueno, yo soy Flor Fasanella, mi cuenta es @florecerfitomedicina, soy farmacéutica y me especializo en plantas medicinales. Por eso les estoy hablando tanto de medicamentos y de plantas. Pero me emocioné, me puse a hablar de plantas y no me presenté. Bueno, seguimos hablando entonces. Lo que yo trato es como de unir la ciencia y los saberes ancestrales, por eso creo que yo no estoy en contra de los medicamentos, creo que pueden salvar vidas, pero también creo que es fundamental entender que las plantas medicinales tienen un valor, un enorme valor, no solo porque son el origen de los medicamentos. Entonces los medicamentos que conocemos vienen del estudio de la fitoquímica, o sea, de la química de las plantas medicinales, ¿sí? Con lo cual mi labor es poder comunicarles la eficacia, la seguridad, la eficiencia con la que trabajan las plantas medicinales, siempre y cuando acompañemos este aprendizaje de una toma de conciencia, como les venía diciendo al principio, una toma de conciencia de que la planta actúa en todos nuestros cuerpos. Entonces, por eso no la podemos comparar directamente con el medicamento, y por eso desde mi mirada realmente es muy efectiva una planta medicinal, porque no solo me actúa en todos mis cuerpos, sino que también actúa a nivel físico en muchos órganos del cuerpo. Entonces claramente es mucho más profundo, ¿sí? E integrativo el trabajo de una planta medicinal, porque lo que hace es integrar varios órganos. O sea, si yo me tomo una planta para riñón, les puedo asegurar que esa planta no va a hacer solo efecto en el riñón, ¿sí? Entonces tenemos muchos órganos en nuestro cuerpo a los cuales la planta medicinal les puede generar un beneficio, y eso es un trabajo mucho más integrativo.
de las plantas medicinales. Yo también acompaño, y esto me parece importante y por eso también me formé como biodecodificadora, acompaño los tratamientos de plantas medicinales con reflexiones de biodecodificación, porque creo que eso también nos ayuda, ¿sí?, a tomar conciencia de qué es lo que nos está pasando. Entonces, para empezar toda esta introducción, son 10 minutos de introducción les di, y ahora vamos a hablar un poco como de tratamientos con plantitas. Pero bueno, necesitaba comunicarles esto para que tomemos conciencia de que no son recetitas fáciles las plantas, en el sentido de, bueno, es como voy a la farmacia, me compro esto, me lo tomo y se me pasa el dolor. Yo no quiero que utilicen así las plantas medicinales. Mi deseo es que las utilicen realmente para cambiar sus vidas, para mejorar su calidad de vidas, pero no como si fuese una pastillita. Entonces, charlado esto, les voy a contar un poco de plantas para mejorar nuestra calidad de vida. Mi Instagram es @florecerfitomedicina. Florecerfitomedicina, todo junto. Vamos a hablar primero el valor de las plantas amargas. Esto es algo que me gusta poder comunicarles y charlarles, porque las plantas amargas son para mí plantas de enorme valor, de enorme valor. Las plantas amargas son plantas depurativas, y yo siempre que les hablo de los procesos depurativos, de los procesos de detox, les digo que a veces tendemos a cuidar qué vamos a comer, cómo nos vamos a alimentar. Hola, gracias, Florcita. Les decía que muchas veces vemos qué es lo que vamos a comer, cómo nos vamos a alimentar, pero no le damos mucha importancia a qué es lo que sale de nuestro cuerpo, ¿no? Incluso muchas veces tenemos como temas que nos cuesta hablar, ¿no? Como, bueno, hago pis, hago caca, ¿no? Son como la transpiración, el pis, la caca, son cosas que en algún punto hasta nos molestan, ¿no? Pero la realidad es que justamente el pis, la caca y la transpiración es lo que libera como toxina a nuestro cuerpo. Entonces sí es importante, además de ver cómo te alimentas, ver cómo ayudas a que el cuerpo libere, ¿sí? Cómo ayudas a que el cuerpo libere los excesos de toxinas, que aunque comas saludable, toxinas tenemos, ¿sí? Porque se van generando por el propio uso, ¿no? Por el propio metabolismo del cuerpo, se van generando toxinas. Entonces, algo que es importante es contar con estas plantas amargas, pero lo que yo les sugiero es que cuenten con estas plantas amargas en lo cotidiano de sus vidas. No que esperen estar súper intoxicados para decir, bueno, voy a hacer un detox, voy a tomar plantas amargas. No es, o sea, lo podemos hacer y nos va a hacer bien, ¿sí? Pero no es mi objetivo, ¿no?, venderles un detox, sino que ustedes puedan sumar las plantas medicinales a sus vidas en lo cotidiano. Entonces, para sumarlas en lo cotidiano compro en una arboristería plantas amargas, que ya les voy a decir cuáles son, y todos los días las voy incorporando, ¿sí? Me tomo una tacita un día de una, otra tacita otro día, otra tacita de otra, se las coloco al mate, como para ir sumándolo muy de a poquito, ¿sí? Como muy suavemente. ¿Por qué les digo muy suavemente? Porque son amargas y no se deben endulzar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si endulzo las plantas amargas pierden su potencial. Su mayor potencial depurativo se debe a los principios activos amargos que estas plantas tienen. Así que, por favor, no las endulcen con nada y empiecen a acostumbrarse a los sabores amargos de las plantas, ¿sí? Ahora les digo cuáles plantitas. Carqueja, diente de león, bardana, marrubio, artemisa, ajenjo, altamisa, todas esas. Y seguro que hay muchas más que no me estoy acordando porque son muchas las plantas amargas. Todas esas plantitas uno las puede ir sumando al menos de a poquito en sus vidas. ¿Por qué? ¿Cuál va a ser el beneficio que van a obtener con esto? Ortiga no es amarga, es ácida. En cuanto a la clasificación de sabores, entra como ácida. Entonces, ¿por qué les digo, ¿no?, que está bueno y que es beneficioso sumar plantas medicinales, sobre todo amargas, a sus vidas?
Porque lo que van a ir haciendo al tomarla todos los días, un poquito, ir cambiando de hierbas, pero siempre tener alguna amarga, es poder ir ayudando a que el cuerpo se vaya depurando, se vaya limpiando, ¿sí? Y desintoxicando a medida que se va alimentando también, ¿no? Entonces, así como vamos a tener la integración del alimento, ¿sí? En el cotidiano, con la plantita amarga vamos a tener la expulsión de las toxinas estimulada, ¿no? En el cotidiano. Entonces, es importante tener en cuenta esta dinámica, ¿no? Del el alimento que consumo y las toxinas que libero. Después hablo un poquito de psoriasis, ¿sí? Ahora estoy explicando esto y ya termino y les voy a dar unos consejitos más y ahí puedo responderles algunas cositas más puntuales. Entonces, preguntaron por ahí la valeriana. La valeriana no es amarga, o sea, no dentro de la clasificación de sabores, ¿sí? Listado es lo que ya las plantitas que les dije. Pueden averiguar si no hay buscar plantas amargas en general en la web, pero no hay un listado completo en sí. Pueden ir investigando amargas dependiendo en la parte del mundo donde estén. Va a haber algunas amargas que en otros países tal vez no están, así que pueden buscar directamente por países o en internet. Entonces, ¿cuál es el beneficio de estas plantas amargas? Les repito, que ustedes puedan ir depurándose, estimulando su mecanismo depurativo, un mecanismo depurativo normal, que como les decía es poder hacer caca, poder transpirar más, poder hacer más pis. Todo esto va a ayudar a que tu organismo esté a punto, podríamos decir, ¿no? Así como vemos que en el auto se le cambian los filtros, ¿no? Uno se fija qué nafta darle, que sea una buena nafta, de cambiarles cada tanto los filtros para que funcionen bien. Bueno, este es el gran beneficio de las plantas amargas en tu cotidiano, que puedes sentirte mejor, pero directamente por tener una buena calidad de vida. No es que estamos pensando necesariamente en hacerlo si estamos enfermos. Yo lo que les propongo es que lo sumen a sus vidas para sentirse mejor. ¿Por qué? Por esto, porque si yo voy tomando alimento, pero además estimulando mis procesos depurativos, va a haber menos posibilidades de que se acumulen las toxinas en mi cuerpo y el cúmulo de toxinas genera enfermedades, ¿sí? Entonces, por eso les estoy dando una clave enorme para que cuiden su salud. ¿Cuántos días? 7 no escuché. No, en realidad no dije cantidad de días. Lo ideal es que los puedan consumir todos los días una tacita y que puedan ir cambiando las amargas. Lo ideal es que podamos integrar a las amargas haciendo un esfuerzo consciente, ¿sí? O sea, esfuerzo consciente me refiero porque realmente lo que vamos a estar haciendo es previniendo enfermedades, ¿sí? O sea, si yo puedo tomar plantas amargas todos los días sin endulzar, como ya les comenté, es fundamental, y sumarlo en mi vida, ponerle amargor a la vida, ¿sí? En el hermoso sentido de la palabra, porque la expresión amargor la vemos como algo triste, ¿no? Y en realidad, hablando de plantas medicinales, un trago amargo o un sabor amargo es de las cosas más medicinales que podemos consumir. Así que, bueno, por eso les digo, sumen plantas medicinales amargas a sus vidas, en su cotidiano. Se los pueden poner al mate porque normalmente las amargas son bastante digestivas, la mayoría de ellas. Entonces también son como muy beneficiosas para problemas digestivos en general, cuando hay inflamaciones, cuando hay dispepsias, cuando hay acidez o gastritis. Incluso, pueden ayudar las amargas a despejar, ¿no? la mente, porque muchas veces tenemos la mente colapsada por el exceso de toxinas. No hay un glosario de plantas y clasificaciones. Eso me lo preguntan todo el tiempo, muchas veces. No existe. Estas clasificaciones vienen de medicina china, de Ayurveda o medicinas nativoamericanas. Si estudiamos medicina china la vamos a tener, pero vamos a tener de las plantas chinas. Entonces por eso es difícil tal vez en el mundo occidental encontrar todos los saberes orientales aplicados a las plantas que tenemos acá.
no es tan fácil. Y si bien hay algunos libros, tampoco son libros de referencia, porque es de personas que han hecho ese pasaje, pero no sabemos si lo han hecho bien o mal, porque no tenemos con qué comparar bibliografía. Bueno, entonces, esto de las plantas amargas que les dije, sí, que espero que lo aprovechen y que lo utilicen, porque es una clave enorme para su salud. Y también después tener en cuenta que, sobre todo en esta situación que estamos así como súper estresados, encerrados, en esta pandemia, creo que una de las cosas que más vi es de personas preguntándome y hablando y comentando acerca de ¿qué tomo para fortalecer mis defensas? ¿No? ¿Qué tomo para fortalecer? Y la verdad es que lo que yo primero les diría es, ocúpense por un lado de comer alimentos que no los intoxiquen, porque cuando te intoxicas, eso también afecta a tu sistema inmune. Lo vas desgastando cuando te llenas de toxinas. Entonces, tomar incluso las plantas amargas les va a ayudar a fortalecer todo el organismo. Podemos sumar plantas amargas. Por otro lado, también el tema de cómo afecta el estrés a nuestras defensas, que esa es otra cosa, ¿no? Como que tal vez nos preocupamos mucho por tomar plantas que fortalezcan el sistema inmune, pero seguimos estresados o estresadas y eso a la larga va a generar desgaste. Sí, desgaste del sistema inmune, descienden, digamos, la parte del sistema inmune que nos defiende ante bacterias y virus, ¿sí? Cuando el estrés es crónico. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Tener buena alimentación, depurarnos y tomar plantitas sedantes para bajar un poco el estrés. ¿Cuáles son las plantas sedantes? Anoten, tienen que anotar todo esto que les estoy diciendo. Va a quedar grabado, ¿sí? Lo voy a descargar, así queda, porque bueno, hay muchos datos, sé que les estoy tirando muchos datos para que se sienten y tomen nota de todo. Bueno, lo último que les decía eran plantas sedantes, ¿sí? Las plantas sedativas son muy importantes para acompañar, ¿sí? Sobre todo estrés, ¿no? El estrés, que es como algo que nos afecta a todo nuestro sistema, no solo a las defensas, sino también a nuestro sistema inmune, como les decía, a nuestro sistema digestivo y muchísimo más, ¿sí? Problemas cardiovasculares. Bueno, el estrés está asociado a muchos temas de salud. Entonces, ¿cómo disminuimos el estrés? Con plantas sedantes, relajantes, ansiolíticas. Ahí sí entra la valeriana, que la habían nombrado, que no es amarga, pero entra dentro de las plantitas sedativas, ¿sí? Podemos tomar melisa, podemos tomar pasionaria, podemos tomar hipérico, que es un muy buen antidepresivo. Podemos tomar incayuyo, que es una hierba que encontramos acá en Latinoamérica, que también es muy poderosa como antidepresiva. ¿Sí? Cualquiera de todas esas hierbas, incluso las podremos combinar si quisiéramos, nos van a ayudar a estar más relajados y relajadas y por ende a tener más salud también, ¿no? Como que yo como trabajo las plantas medicinales y como les sugiero es de lo más preventivamente que puedan, ¿no? Por eso, como yo les decía al principio de la charla, la diferencia entre la medicina alopática y la medicina integrativa, esta es otra medicina, ¿no? Las medicinas integrativas son medicinas que nos ayudan a prevenir, ¿no? Y que si hay enfermedad, obviamente también ayudan, pero sobre todo están orientadas a prevenir. Y es muchísimo mejor prevenir. Ya te sentís bien, te sentís mejor. A ver, pasionaria, sí. Les dije pasionaria o pasiflora. Bien, otro detalle importante, ¿sí? Para cuidar nuestro sistema inmune es no excedernos con estimulantes, porque el estimulante, si tenemos tendencia al estrés, ¿sí? Termina activando, ¿sí? Todo el sistema nervioso y activando los mecanismos de estrés y nos termina disminuyendo, si eso se sostiene en el tiempo, nuestro sistema inmune. Entonces, no tomar estimulantes sería lo ideal, al menos no sistemáticamente, ¿sí? Y ahí entra la yerba mate, que ahora les voy a contar algunas cosas. Bien, algo que me gusta compartirles, aprovechar a compartirles. Muchas personas me preguntan, esto es por costumbre, tendemos a preguntar ¿para qué sirve esta planta?, ¿no? Y a mí me gusta mucho más hablar de en qué me ayuda, en qué me colabora.
qué me ofrece, qué me comparte, ¿no? En qué me ayuda, si quieren, tal vez se les hace más fácil, pero algunas de estas expresiones son expresiones que a mí me gusta utilizar para tratar de salir justamente de esto que les decía de la medicina alopática, de que todo sirve para algo, ¿no? Bueno, este medicamento sirve para esto. Y así vamos por la vida viendo para qué sirve todo, ¿no? ¿Para qué me servís vos? ¿Para qué me sirve este elemento? Todo como, yo creo que, bueno, muy asociado al mundo capitalista que vivimos, todo sirve para algo, ¿no? Y en realidad las plantas medicinales no nos sirven, porque no las queremos usar. Yo me quiero vincular con una planta medicinal, no usarla. Entonces, bueno, también les comparto esto porque es algo que yo en mis formaciones lo cuento, lo charlo, lo comparto. El aprender a vincularnos con las plantas medicinales y no usarlas como si fuesen objetos. Objetos que me van a servir a mí para algo, ¿sí? Es un ser vivo, es un ser con el que me estoy comunicando, que me está regalando, porque está dejando su vida para regalarme su medicina. Entonces, a mí me gusta más así, es una sugerencia, que podamos conectar más con las plantas como seres vivos, porque son, que nos están regalando su medicina, ¿no? Y que, digamos, se mueren y nos regalan su medicina. Es importante, ¿no? Como tomar esta conciencia. Más allá de eso, me preguntaban ahí por la banda Marcela. La Marcela es bien digestiva, para el hígado va muy bien y para la acidez también, para la inflamación intestinal. Y la lavanda sí, como sedativa, no la nombré, no me di cuenta, pensé que la había nombrado. Sí, la lavanda en infusión, espectacular. Todas estas como sedativas van muy, muy, muy bien. Entonces, bueno, estas fueron como las claves, ¿sí? de la medicina herbal e integrativa para que se cuiden, ¿sí? Para que tengan una mejor calidad de vida. Háganme caso, sumen amargas a sus vidas que están buenísimas. Incluso les digo, en el mate, si no les gustan tanto, pueden empezar a sumarlos en el mate y después de a poquito capaz que se animan y se hacen alguna infusión solita, sin ponerle azúcar. En mi blog tengo una nota que les enseño cómo hacer mates para no ponerle tanto yerba mate, ¿sí? Que es una re clave eso. Así que métanse en mi blog, mi Instagram es Florecer Fitomedicina, y ahí a través de mi Instagram hay un link y pueden entrar a mi blog y ver, tengo 3 ebooks gratuitos que se pueden descargar, totalmente gratuitos y muy lindos. Y nada, y pueden chequear también todo esto que les estoy contando. Esperen que quiero ver. Lo del mate, la nota del mate está ahí en el blog. Salvia, sí, la salvia es re digestiva, súper digestiva, pero no es amarga. Como digestiva va bien, pero no es amarga. Dice Yani, qué lindo vincularse, es necesario repensar nuestro vínculo con lo natural todo el tiempo. Sí, porque estamos como en una sociedad que nos acostumbra a que si tenemos dinero lo podemos, ¿no? Todo se puede comprar, pero la planta, ¿no? Se puede comprar, sí, en una arboristería, pero la realidad es que nosotros no la podemos hacer crecer, o sea, podemos plantarla y todo, pero realmente quien decide si crece o no es ella. Entonces, es eso, es vincularnos con un ser vivo y no consumir por consumir y usarla solo para mi favor, ¿no? Porque estamos en esa mucho, como, bueno, ¿para qué me sirve la planta a mí? Yo, ser humano, poderoso por sobre todo, ¿no? Como que tenemos esa tendencia, pero digo, no es maldad, es simplemente una tendencia que tenemos que reeducar, deconstruir y reeducar, de valorar más a las plantas medicinales y respetarlas y agradecerles. Hay muchas que son suavecitas para comenzar, sí. ¿Se pueden mezclar, por ejemplo, melisa y lavanda? Sí, se pueden mezclar, puedes mezclar melisa y lavanda. Además, te va a quedar rico. La melisa es muy rica, la lavanda es intensa y aromática, a mí me gusta mucho, se pueden mezclar. Sahumar, ya conté de sahumar. Fíjense cuando se guarda el vivo, que va a quedar guardado, fíjense que ahí ya hablé de hierbitas para sahumar. ¿Dónde encuentro data? ¿Algún libro en especial? Te agradezco mucho. Les recomiendo mis ebooks. Mis ebooks son gratuitos, los pueden bajar en mi web y ahí van a tener info de plantas. La verdad es que yo no tengo un libro que les diga acá con esto aprendés de plantas, porque son todos iguales, normalmente tienen las propiedades de las plantas y nada más.
no te da toda una introducción, como un poco como les hice al principio, pero bueno, sería como en un libro, ¿no? Toda una introducción para tratar de cambiar el chip, ¿no? Porque por más de que ustedes lean y lean y lean y lean infinitos libros de plantas medicinales, si no cambian el chip de cómo trabajar con una planta medicinal, de cómo vincularse con una planta medicinal, no van a aprender nada más que propiedades y nombres de memoria. Entonces por eso yo no soy tan fan de decirles este libro, porque no, primero porque no lo hay, no hay un libro que a mí me cierre al 100%, que tenga todo esto que yo les digo que es lo ideal para mí, obviamente desde mi visión, y por otro lado porque es seguir aprendiendo de memoria propiedades. Yo creo que lo que tenemos que empezar a hacer es como a poner más en el cotidiano esto. Un consejito de plantas lo empiezo a aplicar en mi cotidiano. En vez de aprenderme plantas medicinales de memoria, que no sirve de nada, es empezar a vincularse. Yo, créanme, hace años que trabajo con plantas y la parte de la experiencia es clave, ¿sí? Aprender de memoria propiedades a mí no me ayudó tanto, me ayudó mucho más tomar las plantas. Las flores. La lavanda se consume en lavanda officinalis. Lavanda officinalis. ¿Cómo se escribe el libro y dónde? No entiendo qué están preguntando. ¿Cómo se escribe el libro y dónde? ¿Qué libro? No, yo les comenté recién de mis ebooks gratuitos que se pueden bajar y que están buenos como para iniciar el conocimiento de las plantas, porque además les doy toda una introducción, que yo siempre necesito las introducciones para hablar de plantas. Bien, a ver cómo estamos. Creo que... y me habían preguntado por psoriasis, creo, que me había quedado... No, es que no dije ningún libro, justamente. Dije que no hay un libro a mí que me cierre del todo. Mis ebooks los descargan en mi página web. Fíjense en mi página web, florecer-medio, medicinanatural.com, y ahí en la parte de descargas los tienen ahí, así que los pueden buscar. Bien, habían preguntado por psoriasis. Psoriasis es... por un lado, está bueno ver a nivel emocional hay como algún conflicto de separación. Y después lo que se pueden hacer es un ungüento, preparar un ungüento con caléndula, sí, que la caléndula es muy buena para la psoriasis. La centella asiática también se lo pueden colocar directamente sobre la piel para tratar psoriasis. Eso es pasar a la acción y comenzar a utilizarlas. Total. Yo les quiero, yo sé que como yo sé de plantas y estudié mucho y doy cursos, siempre me van a pedir que recomiende libro, porque los seres humanos somos así, queremos cada vez siempre más y más información. Pero yo les aseguro que les digo esto mismo que les estoy diciendo a ustedes, a mis alumnos y alumnas: hay que pasar a la acción. O sea, no sirve de nada estar sentada estudiando, leyendo libros, si no voy a tomar las plantas medicinales, probar qué es lo que pasa con mi cuerpo. Está bien, Flor me dijo que esto me va a hacer más pis, pero sentilo, vivilo, experimentalo, ¿no? Entonces por eso es tan importante, y por eso yo lo que quiero es darles consejitos bien prácticos para aplicar en su día a día, para que no se llenen de información, porque justamente información hay de más. Nos sobra la información, ¿sí? Nos sobra. Necesitamos más experiencia, y eso solo se hace con la experiencia. Bueno, en el tema de las alergias que me preguntan acá, y es complejo. Yo no las trabajo con una sola cosa. Creo que hay que hacer limpiezas, depuraciones, pero si querés aplicar de forma tópica, sí, te va a ayudar. Plantas y maternidad es complicado, plantas y embarazo es complicado. No hay tanta información científica al respecto, entonces yo no me especializo en el tema. La verdad es que no es fácil, porque no hay tantos estudios científicos, entonces uno no puede ir diciéndole a una persona
embarazada, sí, puedes tomar esta planta o no porque tiene que haber un estudio científico que lo avale porque es un estado muy especial del organismo el embarazo. Entonces yo no trabajo ni con embarazo ni con depuraciones en lactancia, nada de eso. Y para mejorar la sangre, la ortiga, que la habían nombrado por ahí, la ortiga es buena. La ortiga es buena para la circulación de la sangre, como nutritiva de la sangre, es espectacular. Bueno, vamos a ir cerrando entonces. Espero que hayan aprovechado estos consejos. Les recontra aseguro que les van a hacer muy bien, ¿sí? Y espero sobre todo, porque mi objetivo no es repetir propiedades de plantas de memoria, mi objetivo es inspirarte a que sumes las plantas medicinales a tu vida. Si logro eso, voy bien. Por eso no soy tan fanática de repetir cosas de memoria, porque siento que no les va a aportar eso más de mí. Lo que yo creo que más les puedo aportar es la conciencia de cómo vincularse con las plantas y de inspirarles a que las sumen a sus vidas para mejorar su calidad de vida, ¿sí? O sea, si logro eso, es mi objetivo. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar ahí. Muchísimas gracias. Bueno, gracias también a Festival Natural Che Vegano por la invitación. Bueno, mi Instagram de nuevo es @florecerfitomedicina, así que nos encontramos por ahí y por acá y por todas las redes. Ay, gracias. Un abrazo enorme a todos y a todas.